Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, gracias esta noche por la bendición de poder llegar al hogar de nuestros hermanos y de poder estudiar tu palabra, Señor. Ilumínanos, danos ese maná escondido que hay en tu palabra bendita, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para aprender, Señor, cada día de tu poder, disfrutar de lo que tú nos estás dando, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos, que cada historia de la palabra trae gran enseñanza para nosotros. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a leerla, ayúdanos a aplicarla para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos esta noche, Señor. Amén. Les saluda hermana Ani de Trejo, hermanos. Bienvenidos a este programa, que es un programa de bendición porque sabemos que anhelamos escuchar y escudriñar la palabra del Señor, anhelamos consolación en tantas situaciones difíciles que vivimos cada día, ¿verdad? Y la palabra nos recuerda cuando hay temores en nuestro corazón, cuando hay enfermedad y muchas situaciones, la palabra es la que nos va normando y nos va dando la seguridad que tenemos. Esta noche vamos a estar estudiando la sanidad gloriosa del Gadareno. Yo le aconsejo que traiga su Biblia y estudiemos Marcos 5 del 1 al 20. Quizás usted ya lo leyó, como yo también ya lo he leído, pero hoy lo vamos a volver a estudiar para ver el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hay poderes que vienen a querernos amedrentar, hermanos. Hay poderes que vienen a querernos detener, ¿verdad? Y ya sabemos de quién viene ese poder. Pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y esto nos indica que el enemigo anda ocupado haciendo sus obras, que tienen el fin de destruir, además que es persistente en lo que se propone. Quiere botar al pueblo de Dios, porque al mundo pues lo tiene en sus manos, pero el Señor quiere salvar y nos quiere usar a nosotros para que así como este Gadareno nosotros podamos ver las obras maravillosas del Señor en la vida de muchas personas. Veamos que la condición de este hombre dice que su residencia estaba en los montes, en los sepulcros. Su vida estaba tomada por espíritus inmundos. Ninguno podía dominarlo. Imagínense, al decir ninguno, ni la autoridad, ni la religión, nadie podía dominarlo. Y muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, porque era una amenaza para la comunidad de Gadara. Era tal su fuerza que se había quitado las cadenas y las había despedazado, porque el poder oscuro del tirano por el cual estaba dominado lo investía con una fuerza sobrehumana, porque eso es lo que pasa, que el enemigo a los que están endemoniados les da una fuerza sobrehumana, ¿verdad? Para atemorizar, bueno, en primer lugar para esclavizar al que tiene poseído, y en segundo lugar para atemorizar a los que ven a la persona, ¿verdad?, que está en esa circunstancia. Sus horarios
Veamos que él tenía unos horarios, dice que de noche y de día daba voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y dice que él mismo se lastimaba, él mismo se hacía daño, no sentía, quizás él no sentía el dolor, o si lo sentía, ese mismo poder que tenía del enemigo lo hacía aguantarse. Y eso es lo que muchas veces vemos aún con las personas que tienen vicios, que sabiendo que se están dañando, es más grande la adicción o la situación que tienen, que no les interesa cuidar su cuerpo, ¿verdad? Y esta era la situación de este hombre en lastimarse. Dice que estaba desnudo, sangrante, solitario, despreciado por el temor que infundía, y en resumen era un endemoniado, ¿verdad? Y su situación era lamentable. Un hombre con angustia. Imagínense qué paz podría tener en su vida este hombre. Además de estar fuera de su hogar, fuera de su entorno de vecinos, de familiares. Él vivía apartado. Y usted sabe que nosotros somos relacionales, pero ante esta situación que él vivía, pues él no tenía la voluntad, el ánimo de relacionarse con nadie, porque además de que no podía, infundía temor, pero tampoco nadie lo aceptaba, ¿verdad? Ahora, veamos que Gadara en la antigüedad estaba al oriente del mar de Galilea y formaba parte de lo que Moisés le había dado como herencia a la media tribu de Manasés y Gad. O sea que Gadara era herencia de Gad. Por eso se llama Gadara, ¿verdad? Y por eso este hombre que estamos estudiando se le dice el Gadareno. En el tiempo de Jesús habían muchos judíos, ¿verdad? Sabemos eso, el tiempo de los judíos. Pero en esta región pareciera que se había inundado de malos hábitos y como que hubiese sido un territorio gentil, porque había sido inundado de griegos, y porque veamos que había presencia de cerdos, y esto nos da la pauta de la influencia que había de un paganismo sobre Gadara que el diablo había logrado. Los sepulcros no eran como los actuales, sino eran cavados en peñascos de lugar, como en cuevas más o menos, ¿verdad? No como lo que ahora conocemos. Y veamos que cuando Jesús aparece, él venía con sus discípulos luego de aplacar un movimiento de la naturaleza, una gran tormenta que había habido, y él llega a este lugar. Y yo pienso que intencionalmente él llega a este lugar, no por casualidad, porque en Dios no hay casualidades, como lo dijimos la vez pasada. Y bajando él, o estando él en la barca, le sale al encuentro un hombre, pero no un hombre común y corriente, sino un hombre endemoniado, que venía corriendo de los sepulcros. Dice, este hombre no conocía a Jesús, no había escuchado sus enseñanzas, ni había visto los milagros, no le había seguido, porque estaba atado a un lugar inhóspito e inusual. ¿Quién vive, hermanos, quién vive en un sepulcro? ¿Va? Solo los que trabajan ahí, pues, pero no viven ahí, sino trabajan ahí. Pero este hombre, esa era su residencia. Pero el diablo le había gobernado y atormentado. Sí conocía quién era Jesús y sintió la sentencia de que lo iban a expulsar de ese hombre, porque por la boca del hombre le dice: has venido a molestarnos,
antes de tiempo. O sea, mire, al decir antes de tiempo, el enemigo sabe que tiene un final. Porque los demonios saben que el tiempo de su destrucción ya está fijado por el Señor, ¿verdad? Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Porque ellos no obedecen, pero sí tiemblan ante el poder de Dios. Y aquí lo podemos ver, cómo empiezan a molestarse porque Jesús aparece y en particular le pone atención a un hombre que nadie le había puesto atención nunca, porque le huían. Imagínense estar cerca de un endemoniado, pues no es cosa fácil. Jesús pudo liberarlo sin preguntar nada, porque Él tiene el poder para solo decir y tocar o hablar. El Señor tiene tantos métodos para liberar, para sanar. Sin embargo, en esta historia y en esta narrativa bíblica le cuestiona: ¿cómo te llamas? Para descubrir cuántos demonios le tenían atado. Y por boca del hombre el diablo habla y le dice: Legión me llamo. Y una legión en el ejército romano era, hermanos, como 6,000 soldados. Imagínense, si no tenía los 6,000, tenía una buena cantidad, y lo vamos a ver más adelante. Y ahora, descubiertos, mire, le ruegan a Jesús que no los echara fuera del hombre, del cual no sabemos su nombre, solo que es el Gadareno, y su triste condición. Jesús decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y eso fue lo que el Señor dijo. Y vemos la autoridad divina de nuestro Señor Jesucristo, sin gritar, sin tocar al Gadareno, sin moverle la cabeza, sin soplarlo, sin hacer nada. Él solo dice eso y le ordena que salga de él. Y mire, aquí el enemigo ya no ruega que no lo saque del hombre, sino que dice, el enemigo hace un ruego, el cual era que no lo enviase fuera de aquella región, ya no solo del hombre, ahora ya no quiere que de la región de Gadara lo saque, porque sin duda quería hacer estragos con más personas en aquel lugar. Como ahora, que toma lugares para sus operaciones malignas. Hay regiones, hermanos, hay pueblos, hay naciones, aldeas o lugares donde el enemigo quiere ha tomado ya como posesión de las personas, porque él a eso vino, ¿verdad? A opresionar y a tomar, a esclavizar a la gente, ¿verdad? Hemos oído en la televisión y en las noticias como aldeas chiquitas, pequeñas, con grandes conciertos donde el enemigo ha hecho lo que ha querido con la gente y empieza con algo atractivo en el sentido de que van a cantar para distraerse, para lo que piensen, pero al final vemos que hay muerte, que al final hay personas heridas y situaciones difíciles de conflicto, porque el enemigo ha determinado tomar regiones, ¿verdad? Que es lo que se mira, y esto lo vemos en esta historia. La historia bíblica dice que había un gran hato de cerdos y le rogaron, miren las 3 rogativas del enemigo. Primero, que no salga del hombre, primero de la región, y ahora le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús pudo haberlos enviado y pudo hacer otra manera, porque Dios tiene muchas maneras de hacer las cosas.
pero pienso que fue una consecuencia para los dueños de este negocio, que por supuesto era un negocio ilegal, porque en ese tiempo, usted sabe que no se comía cerdo, ¿verdad? Y aunque Jesús les dio permiso, nos muestra que aunque el diablo tiene poder, tiene que pedir permiso al más poderoso. Y mire, hermano, esto nos marca a nosotros algo glorioso, que si para sacarlo de un hombre tuvo que rogar, si para sacarlo, para enviarlo fuera y ellos rogaron meterse en cerdos, nosotros como hijos de Dios, el enemigo tiene que pedir permiso para tocar nuestras vidas. Y eso es lo que nos debe dar, es una garantía, nos debe dar fe, esperanza de que lo que nos toque vivir, hermano, a veces son cosas difíciles, pero el enemigo no es nuestro dueño, sino el Señor. Y dice que el que está en la mano del Señor, nadie lo arrebatará. Y esa es nuestra esperanza, que si estamos en las manos del Señor, aunque hayan situaciones de riesgo que hemos vivido, el Señor es más poderoso que el diablo y nos va a librar. Lo que pasa es que muchas veces, como muchas veces he dicho, nosotros queremos inmediatamente porque el alma se agobia, pero Dios tiene tiempo para que nosotros aprendamos las lecciones que Dios quiere enseñarnos de su poder, de su protección, de que no estamos abandonados ni olvidados, de que ciertamente vamos a pasar situaciones tal vez solitarias, pero que el Señor está allí para darnos la mano. Mire, aquí el diablo tuvo que rogar y pedir permiso, que el Señor por supuesto que le dio, ¿verdad? Pero como les repito, como consecuencia, porque algo de señalar es que los dueños de los cerdos incurrían, como les repito, en un negocio ilegal, porque en Israel no se permitía en ese tiempo comer cerdos, porque insultaba a la religión nacional. Hoy estamos en el tiempo de la gracia y Pablo le dijo a Pedro: no llames inmundo a lo que yo ya he santificado y limpiado. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo era un insulto a la religión de Israel que la gente comiera. Y entonces uno se pregunta si era un insulto a la religión comerlo. ¿Para qué ellos tenían un negocio? Y vemos que los demonios son enviados a una gran cantidad de cerdos. Entonces quiere decir que el negocio iba próspero, pero era un negocio que no era al agrado del Señor, y por supuesto que los dueños tuvieron que vivir las consecuencias, aunque al final apreciaron más su negocio ilegal que lo que Jesús había hecho con un hombre. Y es lo que sucede ahora, hermanos. Mire cuánta gente toma y hace tantas situaciones que si hay una iglesia y hay coros, la gente se queja, pero si hay música estridente, la gente no dice nada, ¿verdad? Pero es igual, la misma situación. Ahora veamos la liberación. En el versículo 13 dice la palabra que saliendo los espíritus inmundos entraron en los puercos, y la manada cayó y se despeñó por un peñasco, los cuales eran como 2000. Imagínese la cantidad de demonios que cargaba este hombre, como para que no tuviera una fuerza sobrenatural, porque eso es lo que pasa con el endemoniado, que tienen unas fuerzas sobrenaturales, porque no vienen de Dios, sino del enemigo, porque el diablo es poderoso, pero Dios tiene más poder que el enemigo, y aquí estamos viendo eso. Ahora veamos el contraste de un hombre que tenía hábitos salvajes. Ahora en su juicio cabal, está vestido después de que andaba desnudo, después de que se pegaba él solo y se sangraba. Ahora vemos un hombre totalmente diferente. Algo que es muy lindo dice, en su juicio cabal.
Quiere decir que antes de venir a Cristo, hermanos, nosotros no teníamos el juicio cabal, estaba entenebrecido nuestro entendimiento, no al nivel que estaba el endemoniado, pero estábamos con un velo de ceguera. Dice que ahora estaba vestido y arreglado, y ahora Él es el que ruega a Jesús, reconociendo su liberación para seguirlo y estar con Él. Imagínense, después de tener el agobio y la agonía de tener encima 2000 demonios, ahora el Señor lo hace libre y le da esa paz que solamente el Señor puede dar. ¿Cómo se sentiría ese hombre agradecido? Quería estar solo con el Señor, él no quería otra cosa más que seguir a Jesús para no perder lo que él tenía, ¿verdad? En su nueva vida, él quería servir al Señor, pero a la manera de él, siguiéndolo. Sin embargo, el Señor tiene muchos métodos en que nosotros le podemos servir, y no es a nuestra manera, sino a la manera de él. Por eso es que es tan importante preguntarle al Señor cuál es la manera en que ahora te debo servir, Señor, porque Dios siempre va a tener una forma en que nosotros le sirvamos. El hombre estaba, el gadareno estaba en la mejor disposición ahora de seguirlo, pero ahora debía de servir al Señor en constituirse en un misionero en la región donde había sido conocido por muchos que necesitaban ver lo que Él era ahora. Jesús pudo habérselo llevado y llevarlo como un trofeo de victoria ante todos y decirle para que le creyeran: miren, este era así y era allá, y no, pero era gente que no iba a creer porque no lo había visto. Sin embargo, en Gadara la gente sabía el testimonio que este hombre tenía. Por eso qué importante es que la gente que supo nuestro testimonio, quizás fuimos bailadores, quizás fuimos, una serie de situaciones, hoy deben de diferente nuestra vida. Porque no es tanto lo que hablamos, sino es el cambio y lo que hacemos ahora, lo que debe de impactar las vidas. Por supuesto que hay que hablar, por supuesto que hay que declarar la palabra, por supuesto que tenemos que anunciar que hay un Cristo que sana, que liberta, pero también tiene que ir de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Y aquí dice que él tenía hábitos salvajes anteriormente, y aquí yo quiero decirle que a veces no teníamos la condición de tener hábitos salvajes, pero ahora como cristianos, hermanos, tenemos que tener hábitos diferentes totalmente. Y yo creo que aquí es donde nosotros como creyentes a veces tenemos malos hábitos. Hábitos de finanzas, hábitos de comida, hábitos emocionales, una serie de malos hábitos, hermanos, que a veces la gente cuando nos mira no le podemos dar buen testimonio, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos hábitos de ser ansiosos por cualquier circunstancia, y en lugar de infundir paz, a veces lo que infundimos es temor en los demás. Y hermano, eso se vuelve un hábito que nosotros debemos de quitarnos. Este hombre cambió totalmente de hábitos, diametralmente de hábitos salvajes a hábitos diferentes, que son los que nosotros debemos de tener. En Marcos 5:20 dice: y se fue. Él fue obediente. Jesús le dijo: no te puedo llevar, tú tienes que dar, vete a tu casa, le dice, vete a tu familia, a los tuyos. Imagínense cómo sería ese encuentro de este hombre, que antes de llegar a su casa, algunos comentarios dicen que él, posiblemente los discípulos lo vistieron y lo cambiaron antes de llegar a su casa, porque en su casa no lo iban a recibir como iba. Y cuando el Señor le dice: vete a tu casa, a los tuyos, aquellos que dejaste por la vida que llevabas, vete a ellos primero, edifícalos a ellos, que vean tu cambio ellos, de ahí la región. Y mire, él fue tan obediente, él obedeció, porque dice en Marcos 5:20, y se fue y comenzó a publicar
no solo a los gadarenos, sino en Decápolis. Y usted sabe que Decápolis es un conjunto de 10 ciudades, ¿verdad? En donde este hombre pudo con propiedad, con gratitud, con aquella fuerza y paz que Dios le dio ahora, él pudo testificar que Jesús puede liberar al que esté endemoniado, al que tenga adicciones, al que tenga malos hábitos, porque ¿acaso no es lo que Dios hizo con nosotros? Y él empezó cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, ¿verdad? Cuán grandes cosas él había hecho con él. Y dice la palabra, y todos se maravillaban. Mire qué cosa más linda, porque al ver el testimonio de ese hombre que había sido un hombre poseído, hoy era un hombre totalmente diferente que infundía paz. Y eso infunde maravilla a la gente que ve el cambio en las personas, ¿verdad? Y es como nosotros ahora debemos de hacerlo, ¿verdad? Seguir la labor, porque a veces con los años, como le he dicho otras veces, uno se acomoda un poco, pero recordemos cómo éramos nosotros antes. Recordemos nuestra vida y digamos, el Señor me cambió, debo de testificar, debo de anunciar todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Porque aquí lo maravilloso de esta historia y esta narrativa bíblica, hermanos, es ver el poder de Dios sobre el poder del enemigo. El diablo tiene poder, pero nunca como el poder de Dios. Dios es poderosísimo. Y ¿sabe qué? El diablo tiene poder, pero es malo. Pero Dios es poderosísimo y es misericordioso. Mire qué diferencia. Por eso es que este hombre y nosotros hemos alcanzado lo que hoy somos, hijos de Dios. Hermano, es que título más grande tenemos, ser hijos de Dios, por ese poder en que Jesús nos transformó, pero Él tuvo que dar algo a cambio, a su Hijo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que anunciar eso. Ahora, veamos, concluyendo, la vida en caos de un hombre cambió radicalmente cuando Cristo lo liberó. Pero ese hombre no se quedó callado, ese hombre siguió trayendo mucho más gente al reino. Ahora, mire las personas que el Señor a veces tiene en su reino, una samaritana, un endemoniado, pero totalmente cambiados. Y así habremos muchos con una vida que era una vida difícil, pero que ahora es una vida diferente. Con altibajos, con una naturaleza que todavía no es perfecta. Pero hermanos, estamos en las manos poderosísimas de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos ver aquí que el diablo inutiliza, amarra, pero Jesucristo trae libertad. El hombre se volvió útil a su casa, a los suyos, a la región. Y eso es lo que nosotros también debemos de hacer, ¿verdad? Primero nuestra casa, a nuestros vecinos, a donde el Señor nos envíe. Contar lo que éramos y lo que ahora somos. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Lejos de gozarse atrás por la liberación de este varón, el pueblo de Gadara o los dueños le rogaron a Jesús que se fuera de ese lugar, porque habían tenido pérdida en su negocio. Y mire, eso sigue sucediendo, ¿verdad? Se va a predicar a algún lugar, se proclama la palabra y la gente, tengo mi tienda pero vendo esto, tengo mi tienda pero vendo
cosas ilícitas, ¿verdad? Y eso no es, hermano, eso no es legalismo. Porque cuando, mire hermano, si usted tiene una tienda o un negocio, usted no debe hacer lo que hacen los demás, de vender licor, cigarros y todas esas cosas. No, hermano, mire esta gente, lejos de gozarse por el cambio que había tenido el hombre, valoraron más su negocio. Y eso es lo que sucede, que a veces valoramos más lo material por agradar al Señor. Pero no debe de ser así, hermanos. Debemos nosotros, de veras, con todo nuestro corazón, honrar al Señor en todos nuestros caminos. Este hombre que hoy vemos fue un hombre que honró al Señor, porque la palabra dice que el que más debe, más ama, ¿verdad? ¿Cuánto debía yo? ¿Cuánto debía usted, hermano? No era poco, era bastante. Tal vez no al nivel del Gadareno ni de la Samaritana, pero pecado es pecado. Y le debíamos al Señor tanto, hermano. Sin embargo, el Señor a su tiempo llegó a nuestras vidas y nos hizo libre, nos quitó amarras, nos quitó lazos, cosas que todavía el enemigo quiere que arrastremos. El Señor tiene el poder para quitárnoslas, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar todas las obras del diablo que quiere lanzarle, no solo a los de él, sino quiere lanzarlos, porque el blanco somos nosotros, porque desde el momento que nos volvimos amigos, hijos de Dios, nos constituimos en enemigos de Él. Quizás le servimos bien mintiendo, le servimos bien haciendo tantas cosas malas, y cuando el Señor ya nos cambió y nos restauró y nos está limpiando, nos volvimos enemigos acérrimos de Él. Y se quiere levantar porque somos su blanco, porque al enemigo pues hay que matarlo, ¿verdad? Nos quiere matar, nos quiere destruir, nos quiere robar. Pero yo esta noche le digo que tal vez nos roba la paz, nos roba muchas cosas, pero destruirnos nunca podrá, porque estamos en las manos poderosas del Señor. Y estamos viendo y oyendo que la situación en el mundo está cada día más difícil. Aún el clima, hermanos, aún el tiempo se está tornando tan difícil. Es en lugares donde no llovía, inundaciones, en lugares donde había viñedos o tierra fértil, ahora son lagares de la lluvia. Vemos que todo ha cambiado, y eso es porque eso no es el diablo, eso es el hombre que ha destruido. Pero a veces nos entra temor de ver tanto dolor a nuestro alrededor. O quizás hay hermanos que su casita se les fue y han sufrido las inclemencias de este clima y de esta situación. Pero yo quiero decirle que el Señor ha de reponernos todo aquello que hemos perdido, y que nuestra vida está escondida en las manos de Jesús, y que no debemos de tener temor, porque si a un hombre que no tenía la garantía de formar parte del reino del Señor, ahora lo vemos en la historia bíblica, como dice que ganó a muchos. Nosotros ahora también tenemos que alentar, ayudar a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad, hermano? Sean hermanos en la fe, o sea, gente que todavía no conoce al Señor, porque para eso hemos sido puestos en estos tiempos, para alentar, para ayudar, para levantar. Así como a nosotros nos ayudaron y nos levantaron, así también nosotros tenemos que hacer. Así es de que, mire, una historia, mire, no es bonita la historia en el sentido de ver la situación de este hombre, que triste, ¿verdad? Pero el Señor no la escondió, no escondió esta historia, para que veamos su poder y lo que Él puede hacer con aquellos que Él ama y que van a formar parte de su reino. La palabra dice: delante de vosotros, le decía a los fariseos, irán, y decía Él así en el tiempo que Él predicaba, delante de ustedes irán
los ladrones, irán los borrachos, las prostitutas, pero ya reformados, ya cambiados, ya restaurados, ¿verdad? Porque qué lindo saber que el Señor no discrimina a nadie, sino al contrario. El gadareno no estaba buscando al Señor. El gadareno lo que estaba haciendo es matándose él mismo, abandonando a su familia, siendo terror para todos. Sin embargo, en la gracia y en la misericordia y en el amor de Dios, Él vino y lo salvó de las mismas garras del diablo, con cantidad de espíritus que lo tenían atado. Entonces nosotros tenemos que tener paz y seguridad, que estamos en las manos seguras de aquel que es nuestro Padre y al cual honramos y bendecimos en esta noche. Padre, te damos gracias porque esta historia tan conmovedora y tan triste, pero que al final tuvo una victoria grande. Señor, gracias, porque tú has venido a liberar a los cautivos. La Biblia dice que no alcanzarían todas las historias bíblicas y de los milagros que tú hiciste, Señor, pero de los que se quedaron escritos, Señor, nosotros aprendemos y nos admiramos de cómo tú metes tu mano, Señor, para sacar del lodo cenagoso a aquellos que están en tinieblas, Padre. Te damos gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que es infinita y que no se agota. Ayúdanos, Señor, a entender todo esto, Padre, y no agobiarnos cuando vienen los problemas, sino saber que tú nos has de liberar de las situaciones difíciles que vengan a nuestra vida. Padre, gracias, porque tú tienes el poder para liberarnos de cualquier situación, Padre, de cualquier enfermedad, de cualquier situación. Te pedimos por los enfermos, Padre, por favor, los que están en los hospitales, los que están en sus casas, los que están con situaciones de riesgo. Padre, extiende tu mano santa y misericordiosa para liberar, para sanar, para auxiliar en los momentos de dificultad cuando estamos solos, Padre, porque tú eres tan grande que tienes el poder de estar presente en cada vida, Señor, y de conocer las situaciones que vivimos. Te damos gracias en esta noche y te bendecimos. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y primero Dios, en una próxima oportunidad estaremos estudiando nuevamente la palabra para crecer en el conocimiento, pero sobre todo en actuar en esa palabra. Que Dios les bendiga. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.